Bueno, continuamos entonces. Vamos a la siguiente clase correspondiente para esta noche, de lo que es la escatología. Bueno, quedamos la página 17, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Esta área también ha sido muy mal interpretada y ha sido muy mal expresada. También en cuanto a la escatología, reitero, lo que estamos leyendo ahorita no tiene nada que ver con la iglesia. Y usted de repente me diría, bueno, y si eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿qué hace usted enseñándonos eso a nosotros? Bueno, porque está en la Biblia que tenemos nosotros. Y muchos nos han aplicado eso a nosotros y nos han dicho que esto tiene que ver con nosotros. Y entonces yo lo que quiero es aclarar eso, que esto no tiene que ver con usted, pero debemos de saber con quién tiene que ver, para que dejemos el desconocimiento que hay en esta área. ¿Sí? Mateo 24-28. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento. Expresiones que en sentido tipológico pierden toda veracidad, ya que no se puede, oiga, comparar a Cristo con un cuerpo muerto. Muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo, que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones, óigame esto, las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico y tipológico. La verdad del caso es que el cuerpo muerto en estado de putrefacción representan, oiga, la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor. Y las águilas o buitres, que son un tipo de carroñero que devora la pobredumbre, representan el juicio, representan al juicio que ha de venir con Jesús para juzgar a las naciones en la condición de pecado. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida segunda del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Juicio. Mateo 24, 27 y 28. No tiene nada que ver, reitero, con la iglesia ni con arrebatamiento. Tiene que ver con la segunda venida de Jesús, que viene a tratar con Israel y las naciones. Traslado de la iglesia durante la tribulación. Vamos a ver esta teoría o esta tesis o esta, pudiéramos decir, teología personal, que no existe como tal teología personal, es por decir algo. Esta escuela es una escuela de pensamiento. Enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocidos teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Esta es la escuela denominada como medo-tribulación. Esta escuela afirma que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina. Por esta razón, será trasladada antes de que comience la última mitad de la semana, el cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Esta escuela alega que el traslado de la iglesia ocurrirá en conexión con el sonido de la séptima trompeta y el
ascenso de los testigos nombrados en el capítulo 11 de Apocalipsis, razón por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. Niegan totalmente la doctrina de la inminencia. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder. Es un acontecimiento inminente, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Súbitamente, que está a las puertas. Es tan inminente dicha venida, hablando del arrebatamiento, que no está sujeta a señales. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento en su lenguaje. El apóstol Pablo afirma que, la venida del Señor, arrebatamiento, no segunda, puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contó Pablo, que vivió hace como 1800 o 1900 años atrás, entre los que iban a ser transformados. Oiga lo que dice Pablo de él. He aquí os digo un misterio, algo que está oculto. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes? Todos. No una parte primero y otra después. Todos transformados. ¿Quiénes? Los vivos y los muertos. Que seamos iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Oiga el término trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿entre quiénes se está contando Pablo? ¿Entre los muertos, entre los vivos? Y nosotros seremos transformados. Ahora pregunto, ¿Pablo está vivo físicamente ahorita? No. Entonces Pablo nos mintió, tampoco. Pablo está enmarcando el arrebatamiento de la iglesia en la doctrina de lo inminente. No hay señal. Él se contaba entre ellos. Eso lo hizo también el evangelista Gigi Ávila. Cuando murió, muchos dijeron, mira, está mintiendo. Mintió, dijo que él se iba en el arrebatamiento. Ahora pregunto, ¿cree usted que Gigi Ávila no se va en el arrebatamiento? Claro que sí, ¿no va a resucitar pues? Todos nos vamos en el arrebatamiento. Los que estamos vivos, pero nuestra expresión o nuestro anhelo debe ser unirnos al Señor en vida. No espera morirnos para después juntarnos con Él. No, el arrebatamiento es algo que tenemos que esperarlo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Es inminente. Seremos transformados. Eso es 1 Corintios 15, 51 al 52. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, eso lo creemos, y resucitó, también lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, otra vez Pablo metiéndose en el paquete de los que iban a quedar vivos, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, arrebatamiento de la iglesia, aquí no es segunda venida, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga lo que viene, con voz de mando y con voz de arcángel, oiga, y con trompeta de Dios, no la trompeta de los ángeles, a la séptima trompeta de los ángeles, no, esta es trompeta de Dios. Aquella es otra trompeta que va a sonar para otro evento, para otras cosas. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque hay otros muertos sin Cristo, pero que murieron en obediencia
en obediencia a la ley, a las normas que Dios estableció, que no van a resucitar después, eso se lo vamos a mostrar más adelante. Quiere decir que todos los que murieron en el Antiguo Testamento antes de Cristo no conforman la iglesia. Por lo tanto, no resucitarán con la iglesia. Va a resucitar los que fueron en vida iglesia. Y los que somos iglesia, seremos transformados. Todo. No se quedará una parte primero, el otro después viene para el otro viaje. No. En el avión todos caben. Ahora, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, oiga, en las nubes, para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Nótese que no dice que estaremos en el cielo siempre. Dice que estaremos siempre con el Señor. Y donde esté el Señor, sencillamente es un cielo, independientemente de donde estemos. Amén. Entonces lo importante no es donde estemos, es que estemos con el Señor. Más nada. Porque es que el cielo es cielo porque Dios está allá, porque si no, no fuera cielo nada tampoco. Aquí el grande es Dios, no es el cielo, ni es la tierra. Ese es el detalle del detalle. ¿Eso está dónde? Primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la tribulación, según esta tesis, o según esta escuela de pensamiento, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, que encierran el mismo tema o el mismo mensaje? Que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. Hay quienes alegan, pero sin fundamento, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia a la escogencia que llevan los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Porque por la sencilla razón que a la iglesia la levantará y la glorificará antes de levantarla es el Espíritu Santo, mientras que los escogidos los ajuntarán los ángeles. Isaías 11, 11 y 12. Así el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Quiere decir que quien va a brindar la totalidad de la perfección en nosotros no son ángeles ninguno, ni nos van a reunir los ángeles. A nosotros nos reúne la palabra. El que quedó encargado para perfeccionarnos es el Espíritu Santo. Y el que va a culminar la obra de transformación, el que a esto mortal lo va a cubrir de inmortalidad y a esto corruptible lo va a vestir de incorrupción, es el Espíritu Santo. Y es el mismo que nos va a llevar hasta las nubes donde Cristo nos va a esperar. Eso es arrebatamiento. Ahora, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles, ya esto es segunda venida, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. Y estos escogidos, ¿quiénes son? Los que acepten la predicación del evangelio del reino, que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos. Porque ya la iglesia se fue hace rato.
Entonces, los que acepten el mensaje de los 144,000 y los 2 testigos son los escogidos. Él viene por los que recibieron el mensaje del evangelio del reino. Ahora, Cristo viene con sus santos millares. ¿Quiénes son esos santos millares que vienen con él? Nosotros, su iglesia. No hay base bíblica para apoyar dicha teoría. ¿Cuál? Que la iglesia va a sufrir la mitad del tiempo de la gran tribulación. Que las que utilizan, no hay base bíblica para apoyar dicha teoría, la que ya le dije, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Oiga, los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11:25. De no ser así, habrá un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y la de los apóstoles que no hicieron mención del caso. Ejemplo, Apocalipsis 6, 9 y 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación. ¿El qué? El remanente. No es todo Israel. El remanente de Israel. Por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dio que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de los consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 y 11. Remanente de Israel. Ejemplo, Apocalipsis 7, 9 al 17. Este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, oiga lo que viene, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece, oiga, a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, oiga, ¿quiénes son? Pregunta. ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, oiga, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno. Apocalipsis 7, 9 y 17. Este es el grupo de los que vienen ¿de dónde? De muchos pueblos, lenguas y tribus, los gentiles. Ejemplo, Apocalipsis 20, 4 y 6. En este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados decapitados por causa del testimonio perdón, de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en su frente ni en las manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. ¿Cuáles son esos otros muertos? Los muertos. Esta es la primera resurrección, aunque está diciendo aquí que esta es la primera resurrección, esta es la tercera. Porque la primera es la de Cristo, la segunda es la de la iglesia y esta es la tercera, los que van a levantarse después de la gran tribulación. Esta es la primera resurrección, es decir, en comparación a la otra. ¿Cuál es la otra? Los muertos que están muertos que también van a resucitar 1000 años después. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hablando de esta resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Esto estamos hablando, escúcheme, de los dos remanentes de judíos y de gentiles que van a reinar. Pero estos son los que son resucitados comenzando la gran tribulación. No se le olvide también que van a reinar con Cristo los otros. ¿Cuáles? Los que reconozcan a Cristo en vida, juicio a Israel, juicio a las naciones, y entonces ellos son los que van a ser dejados para repoblar la tierra. Porque de estos que acabamos de hablar son resucitados, gente que murieron y fueron resucitados. Ok. Traslado después de la tribulación. ¿Sí? Vamos a ver esta otra. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posteriormente. Vamos a ver. Esa es la tesis, esa es la escuela, esa es la idea del que hizo esta expresión o ponencia. Razones por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. La gran tribulación se conoce como la semana número 70, que está la que habló el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 9, versos 20 y 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, kairos y trato de Dios con dos pueblos totalmente diferentes. Una cosa es el tiempo y traslado de Dios con Israel, en sus pactos, y otra es el tiempo y traslado de Dios con la iglesia. Según la profecía que Daniel dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel, el texto es claro en el asunto. Cuando dice, sobre tu pueblo, la pregunta es, ¿usted nació a dónde, hermano Ramón? Aquí en Barquisimeto. Ok, si alguien le dice sobre tu pueblo y usted haya nacido en Trujillo, ¿de qué pueblo le está hablando? Trujillo. Indiscutiblemente. Entonces mira lo que dice aquí el texto. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9, 24. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío
una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determinan semanas años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicados por 7 semanas son 490 años. De estos años proféticos en semanas se han cumplido 79 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé complemento a la profecía dada por Daniel, cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con su pueblo. Se van cumpliendo las semanas. Otra de las cosas que quiero decirles es que los calendarios que tenemos, toditos están distorsionados. Incluso el calendario que usaron los judíos para el momento del nacimiento de Jesús, ellos mismos lo distorsionaron en el año entre el año 95 y el 100 después de Cristo, porque a este Cristo o a este Jesús ellos no lo aceptan como el Mesías. Hay una tribu de judíos que se llaman caraítas. Usted puede meterse por YouTube y los consigue. Ellos se cree que son los que tienen el calendario más próximo, más cercano a la realidad, y para ellos el año, faltan cuatro años para que el mundo tenga 6.000 años de existencia, el mundo de los seres vivientes, de los humanos. Por lo tanto, después de 6.000 años de los humanos, iniciaría la gran tribulación. Según los caraítas, dentro de 4 años se debe de acabar todo. Es decir, hace 3 años se debió haber dado, el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros estamos aquí, según ellos. Es decir, 7 años de gran tribulación, culmina el periodo de los hombres, el periodo del gobierno y que echan broma a los hombres. Entonces entraría el milenio, porque son 6.000 años que la raza humana va a hacer y deshacer, y en el año 7º es el año de descanso. No que Dios se cansó, sino que es el año en el que Él va a contemplar toda su creación. Entonces, hasta estos que son los más próximos en cuanto a calendario, están fuera de la realidad. Eso varía, varias cuestiones. Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde este momento se detiene la dispensación de la ley. Oiga esto, préstele atención. Y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles. Romanos 11, 1 y 25. Que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se puede cumplir la semana número 70, porque dicha semana se activará la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Según el testimonio de los apóstoles, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Por esta causa es imposible que la iglesia pase por el periodo de la gran tribulación. Es imposible. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la, prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe,
habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Pregunto, ¿ya se le quitó la vida al Mesías? ¿Hace 2000 años según el calendario gregoriano, que también está distorsionado, en el cual nos movemos? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana, hablando del anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24 y 27. La naturaleza de la semana no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia. Es decir, la semana número 70 que habló el profeta, la semana de Daniel para Israel, no tiene nada que ver, no se ajusta al programa de Dios para con la iglesia. ¿Por qué razón? Vamos para allá. En el periodo de la tribulación se va a dar lo que se conoce como escatológicamente como el día de Jacob, que dicho día es venganza, de furor, de juicio. Y a continuación voy a presentar algunos términos que describen la semana. Oiga, ¿semana de qué? Venganza. ¿Semana de qué? De juicio. Ahora, ¿se recuerda que nosotros vimos aquí Cristología? Cuando vimos a Cristología, vimos una parte donde tenemos redención, remisión y propiciación. En el ámbito de propiciación, toda la ira de Dios fue derramada sobre un hombre, para no derramarla sobre más nadie. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué? Hasta que se acabe la gracia. Después que se acabe la gracia, entonces la ira de Dios se activa nuevamente. Y en esta semana número 70, en la semana de la gran tribulación, esto va a estar claro y sonante. Por lo tanto, es una semana que está fuera de la gracia. La iglesia es un cuerpo que está dentro de la gracia. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, en el periodo de la tribulación, y aquí pasamos, esta semana es semana de ira, según Sofonías 1:15 y 18. Primera a Tesalonicenses 1:9 y 10 y 5:9. Apocalipsis 6:16, 11:18, 14:19 y 15:1. 16:1 y 19:1. Eso es ira. Esa semana es semana de ira de Dios para con las naciones, el mundo. Ahora, es semana de juicio. Apocalipsis 14:7, 15:4, 16:5 y 7 y 19:2. Eso es juicio. Indignación, lo que Dios no tiene ahorita. Isaías 26:20 y 21, 34:1 y 3. Es semana de castigo, según Isaías 24:20 y 21. Hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Hora de angustia, Jeremías 3:7. Destrucción, Joel 1:15. Tinieblas, Joel 2:2. Amós 5:18. Y Sofonías 1:14 y 18. Todos estos textos me muestran lo que va a suceder en esa séptima semana, la cual no se ajusta al periodo de la iglesia. Todos estos acontecimientos no se ajustan al amor que Dios tiene por su iglesia. Pasar a la iglesia por la tribulación
sería someterla a estas tragedias. Y según el testimonio del apóstol Pablo, nosotros no somos hijos de ira, sino de bendición. ¿Sí? Por otro lado, si la iglesia pasa por la ira de Dios, se romperá por completo uno de los incidentes que se dieron en el Gólgota, que es el acto de propiciación, que indica calmar la ira de un Dios ofendido. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios por completo, por supuesto, porque Él se reconcilió primero con nosotros. Justificados pues por la fe, oiga lo que viene, tenemos paz para con Dios. Esta es la posición que nosotros tenemos ahora. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre por él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 1 y 11. Ahora pregunto, ¿los que están reconciliados están enojados? Entonces, Dios no puede, aunque deseara, aunque quisiera, no puede, porque Él derramó toda su ira por causa del pecado sobre un hombre llamado Jesús. Y abrió un espacio que se llama gracia. Y en ese espacio que se llama gracia hay una gran cantidad de hombres y mujeres justos, de lo que, tomando en comparación el caso de cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, ¿y si ahí hubiesen 45 justos, las destruirías todos juntos, los impíos? No, no los destruiría, pero no los hay. Y así comenzaron a contar hasta que llegaron, creo que y es que no había ninguno. El caso de Job no es que el tipo era justo, es que había una promesa de Job. Había una promesa sobre Abraham, pero no era porque el tipo era justo, solamente había una promesa. Y por esa promesa, pues se detenía el castigo. Sin embargo, una vez que salió Lot, ¿qué fue lo que pasó? Una vez que la iglesia salga de la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo. Lo mismo. Una vez que la iglesia sea transformada, lo que falta, la etapa que falta, y sea llevada al tercer cielo, entonces lo que pasó con Sodoma y Gomorra queda a la exposición. Perdón. Seguimos acá. El testimonio que presenta Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses deja en claro que la semana número 70, de la gran tribulación, es un periodo que no tiene relación con la iglesia, ni se ajusta al carácter de Dios que está a favor de la iglesia. Analicemos el pasaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche para el mundo, que tiene que ver con juicio. Cuando digan paz y seguridad, ¿quién? El mundo, no nosotros. Entonces vendrá ¿sobre qué? Ellos. Nótese que Pablo no dice sobre nosotros. Sobre ellos, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Nótese que Pablo no se mete, no escaparemos. Mas nosotros, hermanos, no estáis, no dice no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Y aquí el término noche no es la oscuridad, aquí tiene que ver con el estado espiritual, ¿sí? Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y aquí de noche vuelve a un estado espiritual, no a un efecto. Se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y el término día aquí tiene que ver con el estado espiritual. Sobrio. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo, porque no nos ha dado Dios, oiga, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso está donde? Primera a Tesalonicenses 5, 1, 8 y 9. Hay quienes dicen, para alegar que la iglesia pasará por la gran tribulación, que Dios librará a la iglesia de dicha tribulación, apoyándose en Apocalipsis, donde Dios dice: yo también te guardaré, oiga, de la hora de la prueba, que ha de venir, oiga la expresión, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. Mira acá. Para descartar este error doctrinal, es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje, que no se ajustan al carácter de Dios ni tienen relación con la iglesia. Entre ellos tenemos los vocablos, oiga, prueba, moradores y guardar. El término prueba existen dos en el griego para hacer referencia a ella. Tiene diferentes significados y valores. Pasemos a definirlo. ¿Cuál es uno de ellos? Dokimazo. Es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término, siempre se da para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, indicando que él prueba, sí, indicando que él nunca prueba para destrucción o para destruir, ¿sí? Sino que él prueba para hacer, sino que referencia ya va. Nunca prueba para destrucción, sino para edificación y bendición. Peirazo es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, destruirte y aniquilarte, sacarte del curso. En los pasajes bíblicos, cuando se utiliza este término, se hacen para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. El término que se utilizó en el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la prueba que vendría sobre los moradores de la tierra es peirazo, que no se ajusta al carácter y menos se trata de la iglesia. Por tanto, dichos moradores no tienen relación con la iglesia, ni es la iglesia. Moradores. Hay varios términos en el griego para hacer referencia a la morada, de los cuales analizaremos tres. Oikeo hace referencia a los que moran en el aspecto general, sin hacer ninguna clasificación ni distinción. Para oikeo da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. Katoikeo tiene la idea de permanencia en sí. Esto es los que han hecho de la tierra su morada permanente, identificándose y ajustándose,
ajustándose a su sistema, al comercio, religión y política y a la cultura. Creo que ninguno de nosotros ni estamos ajustados al comercio porque es injusto, a la religión porque no tenemos religión sino relación, y tampoco a la política. Entonces, oikeo no tiene nada que ver con, perdón, katoikeo, el que tiene que ver es oikeo, residir temporalmente. Sí, paroikeo, sí, da la idea de transitoriedad. Paroikeo, correctísimo. Ahora, el término katoikeo que fue utilizado en el Apocalipsis 3:10 para hacer referencia a los moradores de la tierra, cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia. Por sus características propias, la iglesia fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, viene de los cielos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Guardar, o el término guardar también que estamos estudiando, el término que se utilizó del griego es tereo, que aunado a la preposición que se consigue en el pasaje indica excluirte de la prueba, por lo que se declara que el pasaje lo que quiere decir es: yo te libraré, oiga, de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Oiga, yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La preposición dice: te guardaré, te libraré, oiga, de la hora, no en la hora. De la hora es antes, en la hora es en. Entonces, nosotros vamos a ser librados de la hora, no en la ni después de la hora. ¿Sí? Ahora, indicando la preservación. Esta está fuera de, ya va. Voy aquí. La preposición dice: te guardaré, te libraré de la hora, no en la hora, indicando que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella, y no dentro de la prueba, dejándote en ella. El término tribulación se utiliza en relación a la iglesia para hacer referencia a cualquier tipo de tribulación, en relación a un periodo de sufrimiento y persecución por donde los cristianos pasarán por causa de la predicación del Evangelio. Mateo 13:21, Marcos 4:17, Juan 16:33, Romanos 5:3, 12:12 y segunda a Corintios 1:4 y segunda a Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 1:9. Pero nunca se utiliza el término compuesto gran tribulación. Es decir, nosotros como iglesia hemos pasado y estaremos pasando y seguiremos pasando por pequeñas tribulaciones, no por gran tribulación. Ahora, la iglesia ha pasado, ¿cómo le explico esto? En diferentes sitios, en diferentes lugares. Es decir, pero hay sitios donde la iglesia está súper mantequilla. Aquí. Súper. Es más, alguien decía que aquí en Venezuela no hay democracia. Hay un exceso de democracia que lleva al libertinaje. Gran tribulación. Para referirse a la iglesia, ya que según el testimonio de Jesús, es una tribulación que no la ha habido ni la habrá. Mira lo que dice Jesús acerca de esta tribulación para que cerremos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea, los que estén ¿a dónde? En Judea, allá, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa.
Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. La pregunta es, ¿tiene que ver la iglesia con día de reposo? No, porque habrán entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está Mateo 24, 15 y 21. Ahora, ¿sabe usted quiénes han padecido grandes tribulaciones? Han padecido tribulaciones, pero no están registradas como gran tribulación, pero han sido duras y pudiéramos decir muy fuertes los mismos judíos. Y con todo eso, lo que han padecido, no se le cuenta como gran tribulación. Lo que viene sí. Imagíneselo nada más que imagínese. Bendito sea el Dios del cielo. Sigue peleando.